Dios les bendiga, mis amados hermanos y amigos, bendiciones de lo alto. Le habla su hermano en Cristo, Wilmer Rodríguez, una vez más por acá, por este su espacio Oasis de Bendición, donde las ricas y poderosas bendiciones de nuestro Dios se derraman por medio de su palabra. Amados hermanos, amigos, seguimos en el capítulo número 23 del libro de los Hechos, donde vamos a ver acá donde el apóstol Pablo va a seguir con su defensa ante los judíos. Recordemos que el apóstol Pablo, desde Hechos 20 en adelante, él tiene una idea de ir a Jerusalén. Y una vez que llega allí, es recibido por los ancianos que ya habían creído desde antemano antes de él. Y su testimonio es recibido, ya que él empieza a dar testimonio de lo que Dios había hecho a través de él. Es un devocional que ya hemos dejado por acá, lo que Dios hace a través de ti, no lo que nosotros podemos hacer para Dios, porque nosotros somos instrumentos. El apóstol Pablo dice que somos vasijas de barro, donde la excelencia del poder es de Dios y no de nosotros. Así que en Hechos 23 se abre una escena solemne en la que el apóstol Pablo compadece ante el concilio, compuesto por fariseos, saduceos, sacerdotes, ancianos y escribas. Esto es muy importante porque el apóstol Pablo va a utilizar una estrategia que va a dividir a esta congregación de hombres que pertenecían pues a los príncipes de Israel. Príncipe, como lo declara la palabra de Dios, que eran hombres importantes, de renombre, encargados de la nación. Dice, es un tribunal religioso que desde tiempos de Moisés debería juzgar con rectitud, como lo dice Deuteronomio 16, 18, 20. Se encargó esta asamblea. Ahí se dice pues en las escrituras, marcada por intereses humanos, vamos a ver, de interpretaciones rivales y resentimiento hacia el evangelio. Eso es lo que vamos a encontrar dentro de estos asambleístas. Una asamblea donde el interés de ellos está por encima de lo que dice la palabra de Dios. Sus interpretaciones también de la escritura son erróneas y un resentimiento hacia el evangelio. El celo de lo que habíamos hablado desde un principio cuando comenzó la persecución. ¿Por qué Israel rechaza al Mesías y luego empieza a perseguir a los suyos? Eso es una doctrina que por acá hemos enseñado y que es una doctrina muy importante. El celo de tu casa me consume, dice el Señor Jesucristo, pero un celo conforme a la palabra, conforme a la verdad, viendo los actos vergonzosos que él encontró dentro del pueblo de Israel. Ahora vamos a leer la escritura desde el capítulo número 23, desde el verso número 1 hasta el 11. Y leemos así: en el poderoso nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre. Esta escritura no comienza con ningún subtítulo, ya que viene de una idea del capítulo número 22, donde hemos declarado que se trata sobre la defensa del apóstol Pablo. Y él va a decir así. Este es el verso 1. Entonces Pablo, mirando a los ojos fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Fíjense que vamos a detenerlo aquí porque es como un detonante. Al escuchar esto, los que estaban allí, el mismo sumo sacerdote manda golpearle en la boca, quizás pensando en aquel apóstol Pablo que antes perseguía a la iglesia, que antes se levantaba en contra del testimonio de Jesucristo. Quizás ellos van a pensar o pensarían: bueno, ahora te viene a hacer como Pilato, a lavarte las manos, no hiciste nada malo, tienes una muy buena conciencia. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley mandas a que me den golpe? Entonces el apóstol Pablo ahora también mete algo sobre su defensa.
Pero en el verso 4 dice, los que estaban presentes le dijeron, al sumo sacerdote injuria. Pablo dijo, no sabía, hermano, que era el sumo sacerdote, pues escrito está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceo y otra de fariseo, alzó la voz en el concilio, varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Y cuando dijo esto, se produjo gran disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Hubo un gran vocerío, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían diciendo, ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu o un ángel le ha hablado, no resistamos a Dios. Y habiendo gran disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ello, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifique también en Roma. Vamos a hacer una oración para darle las gracias a Dios por esta palabra. Padre, en el poderoso nombre de Jesús, Señor, te damos las gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor. Es sorprendente y maravilloso, mi Dios amado, el testimonio que da nuestro amado apóstol Pablo y tu misericordia, Padre amado, que vemos que le alcanzó después de ser él un perseguidor. Ahora tú lo animas, ahora es un instrumento tuyo, Señor, mi Dios amado. Pero vemos aquí, Señor, y vamos a hablar acerca, Señor, en este devocional, de una buena conciencia. No una conciencia, Señor, mi Dios amado, limpiada por Él mismo o maquillada, Señor, mi Dios amado, sino amparada en tu sangre, en tu perdón, Señor, mi Dios amado. Porque ¿cómo limpiamos nosotros nuestras conciencias de nuestras malas obras? Un hombre que mató, Señor, mi Dios amado, a muchos que te servían, pero que a través de tu perdón, de tu amor, fue reconciliado con el Padre. Ahí se amparaba, Señor mío amado, Él, en la cruz, en tu sacrificio, en tu amor y en tu misericordia, Señor. Ese ejemplo es el que debemos de tomar nosotros, no ampararnos en nuestras buenas obras, en lo que podamos hacer para limpiar nuestra conciencia. Como seres humanos no podemos hacer ningún acto, ninguna buena obra para limpiar nuestra conciencia de obras muertas, de las iniquidades y maldades, Señor, que en un pasado cometimos. Simplemente con una proclamación judicial, Señor mi Dios amado, un veredicto en el tribunal celestial por medio de la cruz y la resurrección de Cristo, nosotros sabemos que tenemos una buena conciencia, porque somos perdonados, Señor, somos acogidos como hijos y ahora, Señor, te podemos servir con gozo y con alegría. En el poderoso nombre de Jesús te damos las gracias, Señor. Amén y amén. Entonces, como habíamos dicho, es una palabra que nosotros encontramos en Deuteronomio 16, donde el mismo Moisés se le dan las leyes y se le manda que se haga un concilio, un grupo de personas para que juzguen las cosas en la nación. Pablo declara que él ha vivido con una buena conciencia delante de Dios. Esta expresión no apunta a una perfección moral absoluta, sino al hecho de que una vez perdonado, ha sido justificado por Cristo. Su conciencia ha sido limpiada de las obras muertas, como dice Hebreos capítulo número 9, verso 14. Aunque persiguió la iglesia, lo hizo en ignorancia. Él se lo dijo a Timoteo en su primera epístola, capítulo número 1, verso 13. Y una vez iluminado por Cristo, recibió perdón y una nueva identidad, una nueva vida. Él dijo bien claro a los Corintios en su segunda epístola,
capítulo número 5, verso 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ahora, recibió el perdón y una nueva identidad. Su conciencia ahora renovada por el Espíritu Santo le permite presentarse sin temor ante el concilio. Es lo que dice en Romanos capítulo número 12, que nosotros debemos de renovar nuestra mente, nuestro espíritu, con la palabra de Dios. La reacción del sumo sacerdote revela la corrupción religiosa de aquel tiempo. Es lo mismo, como lo dice nuestro amado hermano también Marcos en su evangelio, donde dice que a Jesucristo lo habían entregado por envidia. Ananías, hijo de Zebedeo, era conocido por su brutalidad y por su colaboración con Roma. Mandar a golpear a un acusado antes de un juicio era una violación directa de la ley mosaica. Por eso que el apóstol Pablo responde llamándolo pared blanqueada, una expresión que significa hipocresía, apariencia de santidad por fuera, pero corrupción por dentro, aludiendo al lenguaje profético de lo que dice Ezequiel en el capítulo número 13, verso 10 y verso 12. Y a Jesús, cuando toma esta misma ilustración para decirle a los sumo sacerdote, a los fariseos, a los saduceos, cuando tuvo aquella encuentro de palabras con ellos en el templo en Mateo 23, y le dice también que son sepulcros blanqueados porque se veían por fuera muy bonitos, pero por dentro estaban llenos de huesos. Entonces más adelante Pablo recurre a una estrategia legítima al afirmar su fe en la resurrección, un punto central en el evangelio. Así que la resurrección es el punto clave donde los primeros discípulos, antes del apóstol Pablo convertirse, fue el eje central del evangelio. Nosotros lo habíamos hablado por acá, la resurrección de Cristo. Sin resurrección no hay esperanza, y esto dividió entonces a la asamblea, porque también era un punto de división dentro del judaísmo. Los saduceos negaban la resurrección, los ángeles y los espíritus. Ahora, los fariseos afirmaban estas cosas, que había resurrección. Al mencionar la resurrección, la está mencionando también en singular. No hay varias resurrecciones. Pablo toca la esperanza histórica de Israel, la resurrección de los muertos en el día final. Esta esperanza está en Job, capítulo número 19. Job es un libro antes de los 5 libros de Moisés. Y ya estaba una esperanza. No es una esperanza nada más dada a los padres, como lo dice el apóstol Pablo, porque fue una esperanza dada a los padres de Israel, desde Abraham, Isaac y Jacob. Pero antes de ello ya había sido una esperanza dada también a los hombres que vivieron en el antiguo pacto, mencionado antes de Abraham, como Job, porque Job es un libro que es escrito antes de los 5 libros de Moisés, antes de los patriarcas. Entonces Isaías capítulo número 26 verso 19 también declara esta poderosa visión, poderosa palabra, que es la resurrección. ¿Por qué es una visión? Porque es un acto profético escatológico, o sea, futuro, que es la esperanza de todo cristiano. Daniel capítulo número 12 verso 2, Ezequiel 37 y Salmo 16, que es el salmo que le da pues la esperanza a los creyentes cuando ven que Jesucristo resucita, una esperanza para ellos apoyar su fe, que es la esperanza final. En Cristo ellos ven la esperanza final. Si Cristo resucitó, nosotros también vamos a resucitar. Así que tomando esta palabra, la buena conciencia de parte del apóstol Pablo, que él dice delante de Dios, él le dice: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Este es el primer punto que vamos a ver, y el nombre de este devocional: la buena conciencia purificada por la sangre de Cristo, como lo dice Hebreos capítulo número 9 verso 14 que habíamos citado. Dice: cuanto más la sangre de Cristo limpiará vuestras conciencias de obras muertas. Una conciencia limpia no es producto del mérito humano, sino del perdón otorgado por Dios. Por eso dije que es una declaración judicial de parte de Dios
por medio del sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, o sea, la obra redentora. En Primera de Timoteo, que lo habíamos también nombrado, capítulo número 1, verso 13, muestra que el apóstol Pablo reconoce su pasado pecaminoso, pero también reconoce la gracia que lo restauró, la conciencia como testigo interior del Espíritu Santo. Romanos 9, verso 1, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. El apóstol Pablo también en este libro de Romanos capítulo número 8 va a decir también que el Espíritu Santo gime por nosotros, que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu que nosotros somos hijos de Dios. No es un anhelo o un sentimiento o una idea o un conjunto de ideas religiosas por acto que nosotros hayamos hecho, que nosotros nos declaramos hijos de Dios y limpios y aptos para estar delante de la presencia del Señor. Como muchas personas dicen, no, yo soy bueno y hago buenas cosas y es por eso que yo tengo un lugar en el cielo. El lugar en el cielo está por medio de Jesucristo, no está por medio de nuestras buenas obras ni nuestro testimonio. El lugar en el cielo es otorgado por medio de una declaración judicial, tomando en cuenta Dios el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Así que Pablo vive y actúa con la certeza de que ya no es un enemigo de Dios, sino un hijo reconciliado, como él también lo dice en Romanos capítulo número 3 al capítulo número 5, que nosotros somos justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo también ahí en esa en ese tramo de la carta a los romanos del capítulo número 3 al 5 dice que si nosotros siendo enemigos fuimos reconciliados, cuánto más siendo ahora su hijo seremos reconciliados, dando a entender que si una persona se hace enemigo de Dios otra vez, tiene la oportunidad de arrepentirse, porque si Dios lo perdonó siendo enemigo, cuanto más siendo hijo. También Salmo 32, verso 1 y 2, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Esto lo dice nuestro amado David también, que es quien también declara el Salmo 16 para con nuestro Señor Jesucristo, que también es el salmo que afirma acerca de la resurrección de Jesús. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no inculpa de iniquidad. Fíjese lo que dice el salmo. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Así que la palabra perdón viene de una declaración judicial declarada por Dios. Y bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. O sea, todo depende de Dios, de que Dios nos dé una palabra de bendición, de salvación y de esperanza. Ahora, es por eso que la salvación es un acto de fe, de creer de que Dios nos ha perdonado, de que Él nos ama y que el sacrificio de Cristo cubre nuestros pecados. Ahora, este salmo expresa la misma realidad espiritual que Pablo vive, la paz del perdón. Y aquí también el escritor le dice al Señor, vuélveme el gozo de mi salvación, porque por causa del pecado y la maldad que había cometido David, se encontraba angustiado, atribulado y se sentía un enemigo de Dios. Y es por eso que el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo número 5, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese que no es por medio de Él. No es por medio de que Él sea judío, tampoco. Justificado. Ahora la palabra justificado es una declaración por la cual se hace esa idea de que es una declaración judicial. Dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en el cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ahí está, el
Espíritu Santo es quien otorga esta posibilidad de tener una conciencia donde nosotros creemos con toda posibilidad de que Dios nos ha perdonado. Ahora pasamos a este punto número 2, la injuria y la injusticia religiosa y la figura de la pared blanqueada. Dice aquí en el punto de que el apóstol Pablo, cuando es golpeado, porque él llama al sumo sacerdote pared blanqueada, dice: el sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpearan en la boca. Entonces el significado de pared blanqueada está en Ezequiel capítulo número 13. Paredes débiles, blanqueadas, para dar una apariencia de firmeza, pero que no tenían cimientos. Jesús también lo dice, lo habíamos comentado en Mateo capítulo número 23, verso 27, donde hace una alusión a los sepulcros, que por fuera están bonitos, pero por dentro son huesos de muerto. Vamos a buscar esta escritura en Ezequiel capítulo número 13, mientras que tenemos esa reflexión. Y nos hagamos nosotros también una reflexión. ¿Cómo estamos nosotros en nuestra mente, en nuestro corazón, cuando muchas veces confesamos que estamos bien delante de Dios? Pudiéramos estar andando nada más que religiosamente y no fielmente. Dice: si por cuanto engañaron a mi pueblo diciendo paz, no habiendo paz, y uno edificando la pared, y he aquí que los otros la cubrían con lodo suelto. Di a los cubridores: con lodo suelto que caerá, vendrá lluvia torrencial y enviará piedra de granizo que la hagan caer, y viento tempestuoso que la romperá. Es por eso que el apóstol Pablo le está dando esta declaración a ellos, que son como esa pared blanqueada. Es lo que estaba haciendo el pueblo de Israel en aquel entonces. Dice: he aquí, cuando la pared haya caído, no os dirá: ¿dónde está la embarradura con la que recubriste? ¿Dónde está la embarradura con la que la cubriste? O sea, cuando Dios le dé muerte también a una persona, la persona se va a dar de cuenta que simplemente vivía de una apariencia. O cuando la escritura te llega a tu mente, a tu corazón, como tú estás viviendo, entonces se va a dar cuenta la gente que tú estás viviendo una fachada. Porque no podemos hablar la verdad y vivir la mentira. De un momento a otro el corazón va a dar el resultado de lo que tú tienes por dentro. Éxodo también, hablando acerca de la injuria, dice: no injuriarás a los jueces, ni maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Porque el apóstol Pablo, después de que lo golpean, le dice que también Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. Ahora, Pablo reconoce la autoridad dada por las escrituras y se somete a ella, e incluso ante la figura injusta. Ante esa injusticia, igualmente el apóstol Pablo reconoce la autoridad de aquel hombre. Dice Salmo 58, verso 1: ¿acaso pronunciarás en verdad justicia? Antes el corazón maquinas iniquidad. Eso es lo que también el apóstol Pablo le está diciendo a ellos, que ellos están proclamando justicia, pero sus actos son inicuos. Es lo mismo que Jesucristo le dijo a los apóstoles: hagan lo que ellos dicen, no lo que ellos hacen. Así que el Salmo relata la deformidad moral de quienes administraban injustamente bajo la apariencia de la ley. No cumplían la ley. La hipocresía religiosa sigue siendo una realidad. Dios juzga más severamente a quienes ejercen autoridad espiritual injustamente. El creyente debe cuidar su integridad tanto o más cuando es alineada con la doctrina, porque si nosotros enseñamos algo, tenemos que vivirlo. Ahora, el punto número 3, la esperanza de la resurrección. La resurrección, como lo habíamos dicho también al comienzo, está en plural, nunca aparece en singular en la escritura, y es una sola esperanza. El apóstol Pablo aquí, entonces, en este capítulo número 23,
del libro de los Hechos que estamos ahora leyendo, es un libro muy importante donde nosotros habíamos comentado por acá que se sientan las bases del evangelio, de nuestra creencia, de nuestra fe. Vamos a ver el verso número 6 donde el apóstol Pablo dice: entonces Pablo, notando que una parte era de los saduceos y otra de los fariseos, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Es por eso que estamos comentando, y vamos a leer pues también algunos escritos que están acá, como lo habíamos comentado también, Daniel capítulo número 12 verso 2: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. En el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, se enseña la resurrección también en singular. No es un acto que viene nada más que del nuevo pacto, es un acto también que está en el antiguo pacto. Es por eso que también habíamos comentado que antes del Antiguo Testamento, que nosotros vemos acá los patriarcas, que vemos que Moisés lo escribió, también está Job capítulo número 19. Vamos a leerlo también, porque la escritura es la que a nosotros nos llena de fe, nos llena de esperanza y nos da la certeza de la verdad. Job 19:25 es un texto muy conocido, que hasta en cántico dentro de la iglesia muchas veces lo proclamamos. Dice: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Es por eso que él dice que del polvo de la tierra se levantará. Hay una esperanza. No es una esperanza nueva que está dando a conocer el apóstol Pablo, ni la dieron a conocer los judíos. Ya es una esperanza que estaba desde el huerto del Edén, desde la consumación del pecado. Así que es una esperanza de todo cristiano. Nosotros esperamos la resurrección de entre los muertos. El verbo serán despertados indica un solo acto escatológico. Serán despertados, no múltiples resurrecciones. Dice Isaías 26: tus muertos vivirán, despertarán y cantarán. Otra vez en singular. Cristo confirma la resurrección bien claro también en singular. No os maravilléis de esto, que vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán la voz. Esto es Juan capítulo número 5 verso 28 en adelante. El Señor Jesucristo dice que los que escuchen su voz entonces vivirán, y es ahora, hablando acerca de la resurrección también espiritual. Nosotros estamos viviendo hoy día una resurrección espiritual porque hemos escuchado la voz del Maestro. Pero también dice que vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán, uno a resurrección de vida y otro a resurrección de condenación. O sea que todos van a resucitar, van a escuchar la voz del Maestro, pero la diferencia va a ser esta, y se va a ver plasmada y detallada en la fe. Ahora en Hechos capítulo número 24 dice: teniendo esta esperanza en Dios, que ha de haber resurrección de los muertos. Ha de haber resurrección de los muertos. En 1 Corintios capítulo número 15 verso 52: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, los muertos serán resucitados incorruptibles. Los muertos serán resucitados, todos incorruptibles, aquellos que hayan creído. Ahora los que no creyeron, dice el apóstol Pablo allí, que serán resucitados para corrupción. Y también en cuanto y respecto a Cristo dice: porque no dejará mi alma en el Seol. Profecía aplicada a nuestro Señor Jesucristo. En Hechos capítulo número 2 lo habla nuestro amado apóstol Pedro. El creyente posee la misma esperanza, una resurrección gloriosa, un día final. Así que también nuestro amado Señor Jesucristo en Juan capítulo número 6 dice: y esta es la voluntad del Padre, que yo os resucite en el día postrero. Juan capítulo número 11 verso 32: Marta le dijo: yo sé que resucitará en el día postrero. Lucas capítulo 14 y serán bienaventurados porque ellos no
te podrán recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de lo justo, no en las. Pero es por eso que usted lea la Biblia, amado hermano y amigo, como está escrito, Mateo 22:30, porque en la resurrección ni se casan, pero con respecto a la resurrección de los muertos, no habéis leído lo que os fue dicho por Dios. Entonces vea que es la, no los, ni las, es la. Entonces fíjese que esto es un acto entonces soberano de Dios, pero que es singular. Es por eso que nosotros debemos leer la escritura y detallar. Está en plural, está en singular, está en primera persona, está en segunda persona. ¿Quiénes son los que habla? Se está incluyendo el escritor. Entonces fíjese que es importante cuando nosotros analizamos la esperanza dicha. Y dice el apóstol también, teniendo la esperanza en Dios, que habrá resurrección de los muertos, así de justo como de injusto. Fíjese que el apóstol Pablo habla claro. El mismo apóstol Pablo, de hecho, hay unas cartas también patrísticas como Tertuliano. Una resurrección habrá tanto para justo como para injusto, pues uno es el juicio. Esto es Tertuliano. Y Justino Martín dice, creemos que habrá una resurrección seguida del juicio. Un solo evento y una sola resurrección. Así que en este punto nosotros vemos el consuelo del Señor que le dice el apóstol Pablo. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo. La consolación divina en tiempos de crisis, como Dios se aparece a Jacob, a Moisés, a Isaías y a Ezequiel, ahora Cristo se le presenta a Pablo, confirmando y dando el testimonio de que él va a testificar también en Roma. Así que es importante también. Nosotros vemos y entendemos cómo el apóstol Pablo entonces se le da una esperanza. Fíjese que a él se le dieron muchas profecías, pero ahora es Cristo quien le está hablando directamente. Ten ánimo, Pablo, que vas a testificar en Roma. Es la palabra de Cristo. Ahora, había contradicción lo que el Espíritu Santo le había dicho. Pues no, es la verdad. Ya está preso. Está pasando por un tumulto. Está siendo perseguido, injuriado. Así que es una expectativa muy importante y poderosa que el apóstol Pablo nos está dejando claro acá a través de este libro, nuestro hermano Lucas, quien nos deja la escritura, el relato de lo que estos grandes hombres vivieron allá en el pueblo de Israel y fuera del pueblo de Israel. Fueron muchas cosas que nosotros podemos ver y entender a través de la escritura. Así que el apóstol Pablo también es un hombre que está decidido. Y como él lo dijo, no solamente a ser encarcelado, sino a dar mi vida por el Señor. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? También, como habíamos comentado, aplicamos los salmos porque no lo vemos nada más como escritura para orar, para bendecir a Dios, para cantar. Son escrituras también proféticas, importantes, que tienen una gran relevancia en nuestra doctrina, en nuestra enseñanza. El creyente recibe consuelo no en la ausencia de problemas, sino en la presencia del Señor. Jehová es mi luz y mi salvación. Así que Hechos 23 nos muestra la vida cristiana que se sostiene en tres columnas. Una conciencia limpia por el Evangelio, la firmeza ante la injusticia religiosa y la esperanza inquebrantable de la resurrección. Pablo enfrenta un concilio dividido, autoridades corruptas, un ambiente hostil. Sin embargo, su conciencia limpia no se basa en su pasado, sino en la obra de Jesucristo. Se denuncia a los líderes religiosos como pared blanqueada. Esto revela que él no teme a las autoridades humanas. Él primero coloca a Cristo, como lo dijeron sus apóstoles anteriores, a quien él también confesaba que estaba bajo la doctrina de los apóstoles. Es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Su proclamación de la resurrección expone la verdad central de toda fe bíblica, y la apariencia, ¿verdad?, de ellos ahora confirma la realidad confirmada
por la misión que no depende de las circunstancias, sino del propósito eterno de Dios. La resurrección, como habíamos dicho, un tema muy importante, central, que lo vemos en plural, no en singular, no es múltiple, es un acto soberano, total y escatológico. Ahora, esta verdad unificó a los profetas, a Cristo y a los apóstoles. La esperanza de Pablo no era vivir en Jerusalén, sino resucitar en un último día, como lo dice Jesucristo en el capítulo número 6 de Juan. Esa misma esperanza sostiene hoy a todo creyente, aunque la injusticia, la religión corrupta o la persecución se levante. El Cristo resucitado sigue sosteniendo a su pueblo, guiándolo hacia su propósito final, como Pablo allí nos habla y nos dice que el Señor le dijo: ten ánimo. Así que nosotros debemos de tener ánimo, tomar fuerza, fortaleza en el Señor para seguir adelante. Padre, en el poderoso nombre de Jesús, Señor, hemos expuesto las Escrituras, no simplemente una idea religiosa o una perspectiva humana o un parecer, Señor mío amado, de nosotros como hombre, sino que la hemos leído. Es por eso que también, Señor mío amado, instamos a aquellos que leen, Señor, que reflexionen y vean bien claro la lectura, que no nos vayamos y repitamos lo que otros dicen. Señor, aunque era una gran multitud y gran parte del pueblo que había negado a Jesús, que no estaba a favor de Jesús, no obstante, aquellos pocos mantenían la firmeza en la verdad. Así que una verdad no es porque muchos la crean, sino es como tú la digas, Señor mío amado, porque Jesucristo estaba solo en la cruz del Calvario y lo había dicho ya el profeta Zacarías, Señor mío amado, y también lo había testificado, donde el Señor Jesucristo dice que el pastor sería herido y las ovejas que andaban con él aún así lo abandonarían, pero aún así fue fiel. Y aunque él dijo: Padre, pasa de mí esta copa, dijo que no sea su voluntad sino la tuya. Así que Jesucristo nos dio el sumo y supremo ejemplo, Padre amado, que aunque un pueblo lo negó, él fue fiel y firme hasta el último día, cuando dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Es por eso que nuestro amado apóstol Pablo está dando el mismo ejemplo, como lo dieron aquellos 3 varones, Señor mío amado, cuando fueron echados al horno de fuego. Aunque el rey nos condene y nos mate, no nos vamos a doblegar, aunque sea yo solo que crea que así es la verdad. Señor mío amado, tenemos que proclamarla, no porque la gran mayoría crea lo contrario, sino por lo que tú dices, Señor, por lo que está escrito, y que nosotros tratemos de leer la Escritura y veamos bien lo que tú nos has dicho, Padre. Así que también toca las mentes y los corazones de aquellos, Señor, que están muertos en delitos y pecados. Ayúdalos, Señor mío amado, porque esta esperanza de la resurrección es la fe que nos mueve a todos, porque un día estaremos delante de ti glorificados para darte gloria y honra, y ya no tendremos más estos clamores que tenemos hoy en día por angustia, por soledad, por maltrato, Señor mío amado, sino que tú dices en tu palabra que tú enjugarás toda lágrima de nuestros ojos, que ya el sol no nos fatigará, ni nos dará hambre ni calor. Por eso te damos las gracias, Padre, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde, mis amados hermanos y amigos. Le habló su hermana en Cristo, Wilmer Rodríguez, una vez más por acá, por este su espacio Oasis de Bendición, donde las ricas y poderosas bendiciones de nuestro Dios se derraman por medio de su palabra. También le comentamos que estamos en las redes sociales como Oasis de Bendición en el canal de YouTube, esperando pues que también usted se suscriba y comparta este mensaje con aquellos amigos, vecinos, allegados. También en el canal de TikTok como Oasis de Bendición y en nuestro canal de Facebook como Wilmer Rodríguez. Dios les bendiga, Dios les guarde.